Nos encontramos aquí con un auto volcado, quemado, que a veces se roban automóviles y luego vienen aquí pues a quemarlos y a desaparecerlos. Oye, al parecer todo el mundo anda sin camiseta aquí. ¿Qué cuidados debo tomar? No salir de noche solo. ¿Qué onda? Me gustaría cortarme aquí tantito el cabello, ¿no? Si ya estamos aquí, pues en el barrio, tenemos que darnos un cortecito. Vámonos, Caro, a todo motor, vámonos. Continúa la aventura por Uruguay y hoy nos hemos venido a aventurar por algunos de los barrios peligrosos de Montevideo. En este video vamos a estar visitando la zona de Casaballe, Borro, Marconi y Cerrito. 4 de los barrios conocidos por ser de los más calientes del país. Que realmente si lo vemos de cierta manera como que todos son un mismo barrio, separados nada más de repente por una que otra calle, pero es la misma zona, en los cuales habitan decenas de miles de personas. Por supuesto no existe un censo específico como tal, pero se calcula según diferentes fuentes, preguntando por aquí y por allá, que tal vez de unas 30,000 a 50,000 personas. Entonces venga, no se diga más, aventurémonos, platiquemos con la gente, dejémonos sorprender, vamos a darle. Las viviendas adentro del barrio se conocen coloquialmente como palomares. Esto porque suelen ser casas apretadas, conglomeradas, en ocasiones una arriba de la otra, algo así como nidos de paloma. Entonces por eso es que vulgarmente, coloquialmente se le ha conocido así como palomares. Y si bien las personas de adentro del barrio así mismo les llaman, me dicen que no les encanta cuando personas de afuera les llaman así. Ah, vean qué interesante, nos encontramos aquí con un auto volcado quemado. Muy posiblemente, por lo que me comentan, esto es porque a veces pues, se roban automóviles, ¿no? Pues usan los automóviles que se roban para hacer pues, cosas malas, ¿no? Quién sabe qué harán por ahí, tal. Y luego vienen aquí a quemarlos y a desaparecerlos. Y como hay poca presencia de la policía en este tipo de barrios, pues está difícil que realmente los vayan a encontrar, ¿no? Entonces, bueno, pues si a alguien le robaron su coche hace yo le calculo unos 6 meses tendrá esto aquí. Posiblemente sea ¿ok? Posiblemente lo estamos viendo en estos momentos. Y me está asombrando la cantidad de animalitos que se ven así random por las calles. Vean, aquí un borreguito caminando. Ah, lo agarramos en plena cagazona. En plena tirada de mojoncitos. Hemos visto caballos, pero muchísimo. Que eso es algo interesantísimo. En Montevideo es algo cotidiano, así lo voy a decir, cotidiano. Ver de repente caballos en las calles de personas que se dedican, qué sé yo, que sea a la recolección de la basura, de los metales, etcétera. Trabajan muchísimo usando caballos. Incluso de repente ves aquí en el barrio a niños montados en caballo, como que así se transportan de un lado para otro. Me dicen que actualmente las autoridades quieren como limpiar un poquito todo este tema de los caballos, que al menos ya no estén por las calles de las ciudades. Y se me comenta que incluso existe un plan del gobierno, no sé si este siga vigente, pero al menos llegó a existir, que tú podías llegar con tu caballo, pagar la diferencia basándose en, la verdad, no sé en qué se basaban, y te daban una motocicleta para que luego trabajaras mejor en tu moto. Miren, yo no sé qué es mejor, si un caballo, si una moto, pero es lo que están haciendo ahora. Y sí, aquí adentro del barrio se ve, pero de todo, por todos lados. Mi hermanazo, ¿cómo te llamas? Benjamín. Benjamín, ¿tú te sueles mover así por caballo diariamente? Sí. Pues venga, a seguir con tu día. Gracias, mi hermano. Que te la pases bien. Y sí, vean, pues así se va mi carnal. Como un temerario, ¿no? Es un personaje de una película del viejo este. ¿Desde qué edad manejas tú la motocicleta? No sé, como a los 8. ¿A los 8 años aprendiste a andar la moto? Sí. Oye, qué crack, qué crack. Pues venga, te dejamos ir con tu día, mi hermano. Gracias. ¡Ay, perro! Se fue violentamente, mi carnal, se fue violento. Nos encontramos aquí al buen Brian. ¿Cómo estás, Brian? Bien, bien. Oye, no te estás quemando con el... No. Estamos acostumbrados al calorcito. Porque sí se pone denso, ¿no? Sí. Cuéntame, mi Brian, este barrio tiene fama de ser como calientón. ¿Es verdad que es caliente? Más o menos, ahora se tranquilizó la cosa. Hace un tiempo atrás sí, pero ahora ya no. Hace como que unos años... Unos 4 años, 5, poner. Era peligroso como en todos los barrios, ¿ves? Claro. Pero ahora estamos tranquilos, ¿ves? Calle asfaltada,
acá la gente está tranquila, podés andar en el barrio. Claro. Pusieron muchas plazas, mucha iluminación, muchas cámaras de seguridad, mucha luz que no había. Oye, al parecer todo el mundo anda sin camiseta aquí. ¿Qué? ¿Por qué vienen desnudos los tres? ¿Qué Está pasó muy aquí? calor, está calor. Es que sí, la calor está dura. ¿Vienen de jugar fútbol o Sí, por qué? venimos a entrenar. Ah, qué maravilla. Sí. Oye, ¿qué esta zona dicen que es muy caliente y tal? ¿Es verdad o no? Y más o menos, tiene su día. De noche, más que nada, de noche media brava. ¿Qué cuidados debo tomar aquí para estar seguro en el barrio? Y no salir de noche solo, y solo no. Y ya con eso. Con eso está bien. Ay, suena bueno. Pues venga, ánimo, gracias por su tiempo, chicos. Quiero ser parte de su fiesta sin camisetas. Se veía la camaradería full, ¿no? Qué agradable la gente aquí, qué platicadores. El buen Diego, ¿qué tal Estoy todo? muy nervioso, pero bien. Ah, no, ¿de qué, mi Diego? Porque me asombré de verte acá en el barrio. Diego, ¿tú vives aquí desde siempre? Sí, de los 4 años y tengo 28. Sí, prácticamente pues sí. siempre. Y cuéntame, ¿es un barrio realmente caliente o es más la fama que se le ha hecho? Estuvo caliente, pero la fama siempre la tuvimos. Entonces repercute acá, pero acá hay mucha gente trabajadora. Así mismo, igual ahora mejoró mucho el barrio, pero nos costó y sufrimos muchísimo acá. Nos metimos a caminar por un pasaje. Aquí en estos barrios está interesante. Todas las calles se dividen por pasajes, entonces van pasaje 101, 102, 103 y de verdad que son pero muchísimos. Y vean, podemos ver un poco de pues cómo son las viviendas, ¿no? Más o menos, la verdad. Pues de tamaño bastante bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí se ven a echar un chapuzón. Esta es la casa de Johan y tiene su piscina aquí. ¿Podemos pasar a ver tu piscina? Ya está preguntando el hermanito a su madre si podemos pasar a ver la pileta. Pues la madre del hermanito de atrás nos dijo que no podíamos pasar a ver la pileta, pero otro carnal salió y nos dijo, yo también tengo pileta. ¡Ay, perro! ¡No mentía! ¡Oh! ¡Ah, no, hombre! Está increíble tu pileta. ¿Cómo te llamas tú, mi hermano? ¿En esta temporada te metes diario aquí a la pileta? Sí, mi madre la armó ayer. La verdad es que es una... Mira que te envidio muchísimo, es una bendición. Ya hasta se me antojó meterme aquí a nadar con el carnalín. ¡A la madre! ¡Qué calor hace aquí! De verdad que es cansado caminar. Amiga, ¿me das un ride? ¿Me puedo? claro. ¿Sí? Sí. ¿Cómo te llamas? Carolina. Pues miren, aquí Carolina, del barrio de Casaballe, me va a llevar en su moto porque tremendo calor. ¡Vámonos, Caro! ¡A todo motor! ¡Vámonos! Carolina me trajo aquí, chequen, a ver los tambores de candombe. Esto está interesantísimo. ¿Sabían ustedes que en Uruguay, por ejemplo, tienen el carnaval más largo del mundo? Y una de las cosas que hacen es que van tamboreando. Justo estamos viendo aquí cómo están practicando unos señores. Miren que lleno de vida, lleno de energía. Muy hermoso. ¿En qué consiste? Veo que son como 3 tambores de diferentes tamaños. Piano, chico, repique. O sea, cada uno tiene un sonido distinto. Claro. Esta sería la base. Ajá. Este sería el repique que lleva la musicalidad. Y este sería el chico. El que lleva la métrica de la música. A ver, ya me están enseñando aquí a tocar. ¡Ay! ¿Viste ya? No, hombre, ya tenemos el flow aquí, ¿eh? Me trajeron a conocer la peluquería del buen Luciano aquí, que es un ícono del barrio, me cuentan. Cerca de 70 años de historia esto, ¿no? Sí, desde que mi padre vino de Italia. Más o menos en el 54, por ahí. Ah, no, pues sí, ya, 70 añitos. Ahora, pues pasemos, ¿no? Pasemos aquí a un viaje de historia aquí. ¿Qué pasó, mi Luciano? Estoy viendo algo muy peculiar y es que aparentemente eres muy fan del Boca. ¿Qué pasó ahí? Mi compañero que trabaja conmigo es más fanático de Boca. Ya. ¿Y no lo bardean mucho por estar aquí con una camiseta del Sí, Boca? un poco sí. Viste que no hay del fútbol uruguayo a no ser solo la del Cerrito. Pero eso te iba a decir, si eres de aquí, ¿cuál es Bueno, el está equipo? la de la que IASA, tienes? que es también un cuadro del barrio casi, pero lo que importa es la de Cerrito. El Cerrito es el equipo que tienes que apoyar. Y es el del barrio. Oye, ¿esta silla qué tan antigua es? Mi padre la compró cuando vino de Italia. O sea, debe ser igual de vieja que la peluquería, tal vez. Ahora, chéquense este dato. Me está contando Luciano aquí que esta silla hace mucho tiempo
tiempo costaba 24,000 pesos cuando el corte de pelo se vendía en 3 pesos. Sí, así es. O sea, estamos hablando de... 8,000 cortes de pelo. 8. esa es la cuenta que quería. 8,000 cortes de cabello tenías que hacer Solo para tener el sillón. ¡A la mano! Para que nos demos cuenta, Vaya, pues démosle, mira, sentémonos en la histórica silla. Uf, ay, no, se siente. Mira que como 24,000 pesos de antes. Bien pagado. A ver, ¿qué haremos, mi buen Luciano? Algo sencillito. Para el calor. Exacto, para el calor. ¿Cómo ves si me rebanas aquí? Un poco. Sí, me acá. pusas aquí. Uf. Solo abajo. Sí. Y las patillas. Ahora sí. ¡Ay! Quedó bien. A ver, obviamente no fue un corte como tal, ¿no? Pero quiero que vean esta peladez que me hicieron aquí. Esto me va a alivianar durísimo ahorita con el calor, ¿eh? Ah, no, pues sí es ingeniería, en serio. Chequen esto. De acá sale la cabecera, la cual luego metes acá y luego ya ajustas a la altura deseada. Con este botón. Ah, no, pues no manches. Esto sí es ingeniería. Uf. Y a ver, espera, eso no es todo, ¿verdad? No. Miren, esto está perro. Sube. Ok, estándar para una silla de peluquería, pero... ¡Ay, perro! Mira qué tecnología, ¿no? Pues al ingeniero que diseñó esta silla hace décadas, hace 7 décadas. Que sepa usted, señor ingeniero, hasta donde sea que esté, que se sigue usando aquí en los barrios del Uruguay. Pues ya me corté la cabellera en una peluquería con más de 7 décadas de historia. Vamos a seguir recorriendo. Ay, nos encontramos aquí, chequen, con una tiendita de autoservicio, pero clásica. Aquí el buen Jesús es el mero, ¿no? ¿Qué tal, mi Jesús? ¿Bien? Todo bien acá, Luisito. Oye, qué verdadero ¿Qué andas placer. haciendo acá para nosotros, Luisito? ¿Qué te dio para venirte para acá? Pues mira, nomás venir aquí a platicar con la gente buena onda, la gente trabajadora sobre todo. Exactamente, la gente y trabajadora. Es lo que estamos haciendo. Oye, ¿me dejas? Sí, vamos. Sí, adelante. Ingresa. Entremos a chismear, que miren, me da curiosidad. Una mini sección de cómo es una tiendita de los barrios populares del Uruguay. Estoy viendo aquí muy interesante que tienen unas maquinitas estilo como casino aquí. Son máquinas muy buenas que pagan mucho como casino, ¿no? ¿Viene mucha gente aquí a jugar? Viene, sí, muchísima gente viene a jugar acá. Eso es algo que les quiero comentar. En Uruguay he visto de verdad el tema de las apuestas pues relativamente común, o sea, como que hay muchos casinos por ahí, incluso existen casinos del estado, ¿sabían ustedes eso? O sea, tú puedes apostar aquí en Uruguay y de cierta manera estás como aportando, entonces con tu pérdida millonaria tal vez construyeron una calle, tu apuesta del bingo pusieron un semáforo, o sea, así funciona, entonces sí, así más o menos. Ahora, Jesús, me llama la atención, teniendo una fama de barrio pues caliente, ¿alguna vez te han robado acá en la tienda? No, a mí no. Me llevo muy bien con la gente. Me crié acá toda la vida, respeté toda la vida y me gané el respeto de toda esa gente también. De la que andan en un lado caminando bien y la que andan caminando mal. Y vean, justo arriba de la tienda hay un mural, llamémosle, está bastante grande, que se llama Los Comienzos, que es básicamente aquí Jesús con su caballo. Con mi caballo, con el negrón. Y el perrito capaz que no lo llega a alcanzar a ver entre mis piernas. Sí, Maleo. sí, está. Era mi estufa para el invierno. En esta calle del barrio Casaballe podemos ver cómo hubo una gran evolución en el barrio en los años recientes, y es que chequen. Esta calle está, pues la verdad, bastante ancha y bastante, pues bien, ¿no? Pues pavimentada y toda la cosa. Me cuentan que antes realmente la calle era esto, o sea, era más bien un pasaje. Aquí empezaban otras casas, y pues eran edificaciones iguales a estas, ¿no? Pues de 2 niveles, un nivel algunas, lo que hacía que todo el paso fuera mucho más angosto, mucho más apretado, como vemos en los otros callejones. Pero apenas en el año 2018 se reportó muchísima actividad criminal y se decía que muchas de las casas que estaban acá eran usadas por pandillas, con usos pues de lo más ilícitos, desde tráfico de drogas hasta tal vez retener personas ahí adentro, lo que sea que pasara ahí. Entonces dijeron, Nel, una limpia para todos, deshacemos todas estas casas, las personas que no sean criminales ahí las reubicamos en otras, y de esta manera también le damos una calle pues mucho más digna, mucho más ancha al barrio. ¿Qué tal? Está bueno, y sí, esto es bien reciente y la verdad es que sí se nota por el pavimento. Estos restos de casa que estamos viendo son de una de las casas que tiraron, que les platicaba que por ahí del 2018 tumbaron varias viviendas que sospechaban que tenían fines medio ilícitos o que estorbaban, por ejemplo, de más o tal. Entonces sí, muchas no han sido todavía reocupadas, siguen así, por si a alguien le interesa.
Solo tienen un poco de los barrios, entre comillas, calientes de Uruguay, que como siempre nos han mostrado que las personas que viven aquí adentro son sumamente trabajadoras, cálidas y receptivas. La he pasado excelente por aquí, gratas personas que hemos conocido. Gracias a todos los locales por haberme recibido tan bonito y gracias a ustedes por haberme acompañado en una aventura más. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.